Bien, chicos, ya estamos listos para empezar nuestra segunda parte de nuestro trabajo de hoy. A ver, quiero ver quiénes faltan. A ver, vamos a contar. Todavía faltan algunos. ¿Qué esperan, chicos? Vamos, vamos, vamos. Siéntese frente a su computadora para empezar nuestras clases. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar entonces. Ya que casi todos están, por ahí ya irán integrándose algunos conforme vamos avanzando. Bien, chicos, nos toca trabajar personal social. A ver, y para poder trabajar, ya saben, como siempre, tenemos que recordar lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Y en nuestras clases anteriores hemos estado trabajando un tema muy, pero muy bonito, muy interesante, que es el Tahuantinsuyo o el gran imperio de los incas, ¿no es cierto? Muy bien. Hemos hablado muchas cosas de este gran imperio, que fue este lugar donde hoy en la actualidad pues es el Perú, pero que en aquellos tiempos era mucho más extenso, mucho más grande, debido a que sus gobernantes, los incas, pues en el caso de algunos, lograban lograban invadir territorios que estaban alrededor del imperio incaico para poder agrandar, ¿no es cierto?, de esta manera todo este gran imperio. Bien. Luego hemos visto también hemos hablado acerca de su idioma, a ver qué idioma hablaban en el imperio incaico, a qué se dedicaban, a qué actividades se dedicaban la población en general, cómo estuvo dividido socialmente el gran imperio y cuáles fueron las actividades principales del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero que muy aparte de esas, pues existieron también otras actividades, las cuales lo ejercían una pequeña parte del pueblo, ¿no es cierto? Bien, y había algo muy importante en aquel tiempo, que todo lo que el pueblo eh, trabajaba, o sea, todo lo que el pueblo, toda la labor que realizaba el pueblo, por su producto, ¿no? De aquellos esfuerzos que hacían, pues una buena parte iba a parar para el Inca, ¿no? Y la otra parte, pues sí, para ser distribuida entre ellos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ya habíamos con la clase anterior culminado acerca de este tema que fue el imperio de los incas. Bien, hoy día no vamos a hacer un tema nuevo. Quiero ver, a ver, quiénes de mis chicos, ojalá sean todos, ¿no? Lo han aprendido muy bien este último tema que habla del imperio incaico, que habla del Tahuantinsuyo. Y si por allí de repente algunas cositas se han olvidado, pues tienen la facilidad de prender su computadora, poner el video y escuchar nuevamente para que puedan recordar, ¿sí? O en todo caso, pues pueden buscar más información entrando a Google también, ¿no es cierto? Para poder agrandar más sus conocimientos y eso es muy importante, eso es muy interesante. Y eso es lo que también van a tener que hacer el día de hoy, bueno, el día que trabajen, la actividad que les voy a dejar hoy día. Es una actividad un poco larga, pero está sencilla, chicos. No les digo de que hoy día van a terminar todo y van a enviar la foto, no. Tienen, ya saben, como siempre, ya saben, hasta el día domingo para poder enviar. Pueden ir avanzando de una hoja en una hoja porque en realidad son varias hojitas y ustedes van a tener que trabajar. Todo es referente al Tahuantinsuyo. Quiero ver a ver quiénes lo aprendieron, quiénes entendieron la clase y quiénes todavía de repente por ahí les falta, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver nuestras diapositivas para ver qué cosa es lo que tienen ustedes que trabajar, ¿sí? Les voy a ir explicando. Muy bien. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla. Y ya está. A ver, aquí estamos para poder ver la actividad que ustedes van a trabajar en casita, chicos. Bien, dice actividad para reforzar. Vamos a ver. Miren lo que tenemos acá. Empezamos nuestra actividad con esta imagen que es el mapa del imperio del Tahuantinsuyo. ¿Se acuerdan que el otro día también yo les mostré el mapa de América del Sur y allí estaba ubicado todo lo que correspondía en aquellos tiempos al Tahuantinsuyo? Dijimos que no solamente abarcaba lo que era el Perú, sino también parte de Ecuador, parte de Chile, parte de otros países cercanos, es decir, todo eso abarcaba anteriormente el imperio incaico.
con el paso del tiempo, con todo esto ha ido cambiando y bueno, nuestro territorio es más chico y ustedes ya conocen cómo es el mapa del Perú, es nuestro territorio actual, ¿no? Entonces, pero vamos a ver acá, a ver cómo fue en aquellos tiempos. Y como les dije, acá tenemos el mapa del Imperio del Tahuantinsuyo. ¿Y para qué lo tenemos? Para realizar lo siguiente. Miren, dice, ubica en el mapa y escribe el nombre de los 4 suyos. Es decir, ustedes tienen el mapa acá y tienen cada parte en que está dividida, tiene una flechita. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá primero? Ya ubicaron en el mapa, dice, eh, los 4 suyos. Ya lo ubicaron. Muy bien. Lo que les pide acá es escribir el nombre de esos 4 suyos. Cada suyo tiene su nombre. No se vayan a confundir. Entonces, si por ahí no sabemos exactamente si este es Chinchay suyo o este es Coya suyo, para no confundirme, entonces mejor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar bien acá para no tener errores, ¿sí? Entonces dice, ubica en el mapa y escribe el nombre de los 4 suyos. Fácilmente, yo pongo el nombre en cada flechita que está indicando el nombre de cada suyo. Ahora, esto que ustedes van a colocar en la parte de arriba, el nombre de los suyos, está acá, chicos, mírenme. Está enumerado del 1 al 4. Entonces, ustedes van a colocar acá arriba, en el dibujo, vuelvo a repetir, el nombre de alguno de estas palabras que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, donde dice ubica, coloréalos de distinto color. Luego que han colocado sus nombres, fijándose aquí los números, perdón, ¿no? Esos nombres van a ir colocando, fijándose acá el número. Luego de eso van a colorear cada uno de los suyos o regiones donde han colocado su nombre. ¿Está bien? Ese es el primer trabajo que van a realizar. ¿Algo fácil? Sí, es algo fácil. Muy bien. Luego de eso, van a contestar aquí 2 preguntitas, miren, que están bastante sencillas. La primera pregunta, miren, yo les he explicado la otra vez, les he ido explicando las diapositivas, ¿no? Acerca de las clases que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a recordar un poquito eso, porque acá dice, después de haber escuchado a tu profesor, responde en tu cuaderno. Aquí en los renglones van a responder. La primera pregunta dice, ¿cuál fue la capital de Tahuantinsuyo? Ustedes van a poner acá. ¿Cuál era el idioma oficial en el Tahuantinsuyo? También van a ponerlo acá. ¿Sí? Eso es la primera parte. ¿Está entendido ¿Está entendido hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Continuamos entonces. En la segunda hoja, miren, tenemos acá un gráfico de cómo estaba dividido socialmente el Tahuantinsuyo, es decir, la división social, cómo se había dado. ¿Se acuerdan que nosotros vimos una pirámide, como especie de un triángulo, esa figura que es una pirámide, donde estaba ubicado las clases sociales en el Tahuantinsuyo? Por ejemplo, el Inca, que encabezaba esa clase social primerita, ¿no? Tenía muchos privilegios. ¿Y en cuál de estas regiones o suyos es que se ubica? Bueno, entonces, según eso, miren, van ustedes a ver, aquí dice el Inca, acá dice la nobleza, miren quiénes están en la nobleza, y el pueblo. Aquí está dividido ya, si ustedes se dan cuenta, como especie, ¿no? de una pirámide también, ¿no? Se va ubicando. Muy bien, vuelvo a repetir. El imperio incaico estuvo dividido en 3 clases sociales. Uno que era el Inca, otro la nobleza, que eran la familia del Inca, amistades más cercanos, aquellos soldados que habían ganado en una batalla, ¿no? Ellos formaban parte de la nobleza. Y por último tenemos al pueblo, que somos todos los demás, ¿no? Y en aquel tiempo también aquellos habitantes que se dedicaban pues a trabajar en el campo, criar animales o hacer cualquier cosita, ¿no es cierto? Para luego ofrecer al Inca y a
a sus familiares, ¿no? Entonces, ¿para qué está este gráfico acá? Para yo poder fijarme y poder contestar las preguntas que tenemos debajo. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿sabías que la población del Tahuantinsuyo, o sea, la sociedad inca, era clasista? O sea, les gustaba en aquel tiempo, por ejemplo, como sabían de que algunos pertenecían a una clase social más baja, otra un poco más elevada, más alta. Entonces, por ese motivo, tendríamos que discriminar a nuestros compañeros, tendríamos que apartarlos de nosotros. No, no es cierto. Todos somos iguales, hemos dicho. Entonces, en base a eso voy a contestar mi primera pregunta que dice, ¿sabías que la población del Tahuantinsuyo era clasista? Entonces, vamos a ver en nuestras diapositivas, ¿no es cierto? O vamos a retroceder y ver en nuestras diapositivas. Luego dice, según la imagen, ¿quién encabezaba la primera clase social? A ver. Aquí donde dice, según la imagen, ¿quién encabezaba la primera clase social? Estas preguntas lo vamos a responder en base a esa figura que era como esta de acá. ¿No es cierto? Ya. Ahí vamos a ver las clases sociales. Ya saben, nosotros hemos trabajado ya eso. Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, dice, completa los espacios en blanco con las palabras que están en el rectángulo. Estas palabras de acá ustedes van a colocar, dicen los espacios en blanco. ¿Qué espacios en blanco? Aquí, los rectángulos. Ahí van a colocar el nombre de las 3 clases sociales, ¿sí? Aquí está, así que búsquenlo y van a ir copiando. Y luego van a también a completar con otras palabritas que hay ahí las demás oraciones o enunciados que tenemos acá, miren. ¿Ya? Entonces, si no se acuerdan, ya saben, pueden revisar sus cuadernitos, sus hojas, lo que tengan, o simplemente prender nuevamente el video y ponerse a ver para escuchar bien la explicación. ¿Sí? Bien. A ver, chicos, aquí hay algunas preguntas que quizá ustedes van a decir, pero es que eso no tenemos en el cuaderno, la misma lo habló, es cierto, pero siempre es bueno también, aparte de eso, buscar por otros medios alguna información que luego en el futuro les va a servir. Entonces, miren, vamos entonces a colocar estas palabras siguiendo el orden, como dicen ahí, por el número, ¿no es cierto? Por el número. Muy bien. Luego viene aquí enunciados para completar, en base a lo que hemos trabajado en las clases sociales, ¿no? Dice, la realeza estuvo conformada por quién. ¿Quién conformaba la realeza? ¿Quién estaba a la cabeza de la pirámide? Primerito, como jefe de todo. El Inca, muy bien. Entonces yo voy a poner acá, la realeza estuvo conformada por el Inca. La nobleza, o sea, el que le sigue, la nobleza, estuvo conformada por quiénes, quienes formaban parte de este grupo de la nobleza. Revisen sus apuntes o recuerden. Luego dice, la nobleza no pagaba tributos, es decir, la clase que estaba acá, chicos, en esta parte, no la parte alta, aquí no, sino acá. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a completar, fijándose esto de arriba, van a completar aquí las preguntas que están bastante sencillas, ¿no? Que dice la realeza por quién estuvo formado, la nobleza por quién, el pueblo también estuvo conformado por quiénes. Luego dice la nobleza no paga tributos, ¿por qué? Porque la nobleza era el Inca y su esposa, ¿no? Y solo sus hijos tenían derecho a educarse en él. A ver, hablamos de que en aquel tiempo no se conocía lo que era la educación, no se conocía lo que era un colegio, ni mucho menos se sabía cómo se podía enseñar. Con el paso del tiempo, solamente los que pertenecían a la clase social más alta, como por ejemplo
los hijos, perdón, del Inca o de algún familiar que tuviera muy cercano, que forma parte de la nobleza, es quienes no pagaban, dice, tributo. Es decir, ¿qué significa pagar tributos? Yo tengo algo y tengo que, aparte de eso, cuando voy a comprar, pagar un poco más, ¿no? Por lo que he adquirido. Eso viene a ser un tributo. Entonces, nos dicen de que en aquel tiempo la nobleza no pagaba esos tributos y solo sus hijos tenían derecho a educarse en él, donde se educaban. Entonces, si no se les dejaba como a los hijos o al descendiente de los que se encuentran en la nobleza, podían ellos estudiar, ¿no? Entonces, luego dice, el pueblo era la clase social más amplia, es así, pagaban tributos y trabajaban para él, para quién trabajaba y para quiénes más. Miren chicos, por aquí de repente algunos me pueden decir, pero no sé, ¿quién, esto que dice la nobleza no pagaba tributo y solo sus hijos tenían derecho a educarse en él? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, tienen que completar con palabras que se refieran al tema. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Muy bien. Vamos con la siguiente. Ahora pasamos a la parte religiosa. Miren, ahí tenemos. Y nos dicen por acá algo. Nos dicen, ¿sabías que los incas adoraban al sol como su dios y le rendían una gran fiesta? ¿Sabes cómo se llama esa celebración? Es así, chicos. En aquellos tiempos, una de las celebraciones más importantes que se realizaba, donde participaba el Inca y era llevado en su gran trono, ¿no es cierto? Eh, Era pues en aquel tiempo, ¿no? Las costumbres que se tenían, ¿no? Por eso dice, los incas adoraban al sol como su dios. Y ellos decían que su dios o su padre era pues el dios sol, que era Manco Inca o Manco Cápac, ¿no? Mm, pero también no solamente eso se tiene que conocer. Miren, hay mucha información. Si ustedes entran, por ejemplo, a Google con apoyo de papá y de mamá, que ustedes pueden encontrar acerca de esta clase, del Tahuantinsuyo, ¿no? Y es muy interesante porque de esa manera ustedes se van a poder llenar de más conocimientos que les va a servir, ¿no? Entonces, esto quizá yo no les había explicado. Yo les dije que su dios era el sol y que también adoraban a otros, ¿no? A otros seres, animales o otros astros, por ejemplo, como la luna, las estrellas también, ¿no? Pero todas esas cosas nosotros podemos encontrar esa información entrando a Google, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces sería muy bueno quienes deseen saber más, pues ingresen, ¿no? Entonces, nos dicen por aquí también algo, miren, me dice, los incas eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Dice, es decir, adoraban a muchos dioses. Su dios principal era el sol o Inti porque pensaban que gracias a él tenían la vida. ¿Eh? Qué gran devoción le tenían, ¿no? Luego decía, los incas eran muy estrictos en sus normas morales. ¿Se acuerdan de las 3 normas que se les daba a aquellos que desobedecían al Inca? Por eso dice acá, los incas eran muy estrictos en sus normas morales. Dichas frases servían para educar y formar a los alumnos y jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran esas frases que resumen, dice, los valores incas? Es decir, ¿cómo se dice? No seas mentiroso, lo tenemos en nuestro cuaderno, aquí lo van a copiar en quechua. No seas ladrón de igual manera y no seas ocioso de igual manera. ¿Entendido? Luego me toman fotitos y me lo mandan. Bien. Pasamos luego a la otra parte, donde dice relaciona las palabras de la columna A, que ustedes están viendo acá, con su respectivo significado que está en la columna B. Únelas mediante líneas de diferentes colores con flechitas. Entonces, ustedes van a leer acá cada uno de estas palabras y van a ver con cuál le corresponde del lado de acá. Por ejemplo, decía Inca. Acá que será conjunto de cuerdas anudadas, es un Inca, no. No seas mentiroso,
tampoco. Casa del placer. Tienen que ir viendo, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál de esos le corresponde? Y unirlo con una flechita. Bien, continuamos. Luego tenemos acá, miren esta imagen donde observamos dos momentos. Uno, donde hay una mujer enseñándole, miren, a preparar los alimentos a una pequeñita. Y al otro lado, eran los guerreros, los varones, dándoles instrucciones de cómo, siendo aún tan pequeño, podía defenderse, ¿no? Entonces, chicos, miren qué interesante. ¿Y esto para qué? Y además cada recuadro dice acá lo siguiente. Aquí dice Akiyahuasi y acá dice Yachayhuasi. ¿Para qué está eso? ¿Qué significan esas palabras? Estas son cosas que en aquel tiempo tenían que, estas imágenes, como les digo, demostraban, ¿no?, parte de la educación en aquel tiempo, ¿no? Que se impartía la educación, pero miren qué tipo de educación. Por ejemplo, habían personas encargadas de educar solamente a las niñas, todo lo que eran niñas, enseñándoles qué, chicos, a cocinar, a lavar, ¿no? Cosas que decían que solamente el varón podía, perdón, la mujer podía hacerlo, ¿no? Pero bueno, vemos que eso no es así. Y entonces vemos acá, por ejemplo, a la maestra, la profesora, que le está enseñando a hacer ¿qué? Cocinar, porque según decían de que las mujeres servían para lavar, para cocinar, para limpiar, ¿no? Y por ahí de repente otras cositas, pero ¿por qué decían eso? Porque decían que las mujeres somos menos capaces, cuando en realidad no es así. En cambio aquí, en la siguiente imagen dice el Yachayhuasi. ¿Qué cosa era? El Yachayhuasi. También se les estaba ya enseñando, por ejemplo, lo que era conteos, ¿no es cierto? Y eso lo hacían a través de unos instrumentos, como lo vemos acá que tenía el que les enseñaba, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estas imágenes, ¿para qué nos van a servir? Por eso nos dice, observe y responde. Nos van a servir para contestar estas preguntas que dice, por ejemplo, ¿qué aprendían las mujeres en el Yahuasi? Esa es una buena pregunta que ustedes, si no saben, no se han dado cuenta que con la imagen, pues pueden googlear, poner la misma pregunta y ahí les van a responder. Y ustedes luego se lo van a aprender, pues, ¿no es cierto? La segunda pregunta decía, ¿cómo se llamaba la maestra del Yahuasi? Es decir, no su nombre, sino cómo se le decía. También búsquenlo en Google así. La tercera pregunta decía, ¿quiénes asistían a Yahuasi? También, ¿no? A ver, también entramos a Google y nos informamos. ¿Y qué aprendían en el Yachayhuasi? ¿Ves? Entonces, son preguntas que vienen en base a las imágenes de acá que hemos visto, ¿no? Cómo lo están educando. Y tenemos acá también, miren, parte de su otra actividad como es la agricultura. ¿Qué cosa ellos se dedicaban a sembrar? ¿Qué cosa? Por ejemplo, miren, dice, además de la papa, la quinoa, el yuco y el camote, ¿qué otros alimentos cultivaban los incas? Sabemos que llegaron a cultivar una variedad de cosas y eso es lo que ustedes van a averiguar, chicos. ¿Entendido? No les pido un montón. Pueden ser 2 o 3 potajes, ¿no? Hecho a base de papa, por ejemplo, o de quinoa o de oyuco, que eran los productos que ellos tenían. Entonces, miren, y también fíjense la forma como ellos preparaban el suelo, la tierra donde iban de los campos. Los preparaban de una manera para que no se dañen, no se malogren, ¿no? Entonces, ¿cómo hicieron los incas para cultivar en las montañas de la región andina? Bueno, bien, hasta ahí creo que todo es entendido. Y por último, chicos, miren lo que tengo acá. Un cruci o un incagrama. Ustedes saben llenar crucigramas, ¿no es cierto? Tienen que leer lo que les dice acá y su respuesta lo van a escribir acá en el número que le corresponde. Si la masajista tenía el número 1, pues entonces en el número 1 voy a ver qué cosa voy a responder de acuerdo a la primera pregunta.
o primer recuadro para completar, ¿no? Completo mi crucigrama leyendo las indicaciones, ¿no? Que están acá abajo, ¿ves? Todo eso. Y ya está. Eso es todo lo que ustedes tienen que realizar. Como les digo, no les estoy pidiendo que lo hagan de un día para el otro. Tienen hasta el día domingo para ir haciendo de poco en poco. Así que, y algunas cositas que no lo tengamos en el cuaderno, por allí, lo buscamos en Google. ¿Entendido? Y de esa manera también aprendemos porque a la vez que vamos escribiendo, también vamos leyendo lo que estamos escribiendo, ¿no es cierto? Claro, es así. Bien, chicos. Entonces, ya saben, a trabajar de poco en poco para que lleguen hasta el día domingo con tranquilidad, ¿sí? Bien, nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana nuevamente. Bye, bye, chicos. Bye.